¿Ustedes sabían que a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas salen recursos para indemnizar a esta población? Pero, ¿cómo es este proceso? Venga y les cuento. Resulta que el Fondo para la Reparación de las Víctimas se encarga de administrar y monetizar los bienes y recursos entregados por grupos ilegales que se sometieron a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Ahora veamos de qué trata la Ley 975 de 2005. Esta ley facilita los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Actualmente el Fondo para la Reparación administra los bienes entregados por 16 bloques paramilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. ¿Eso quiere decir que solo las víctimas de las autodefensas son indemnizadas con recursos del fondo? Pues sí. Las indemnizaciones se dan en el marco judicial y por eso solamente las víctimas reconocidas en las sentencias de la Ley 975 de 2005 son quienes reciben estos pagos provenientes de los recursos de los responsables de su victimización, en este caso las víctimas de las autodefensas. Entonces, ¿las víctimas de otros grupos ilegales no reciben indemnizaciones? Claro que sí reciben. Sin embargo, no son indemnizaciones judiciales, sino que son indemnizaciones administrativas que salen del presupuesto general de la Nación y se entregan desde la Dirección de Reparación de la Unidad para las Víctimas. ¿Y cómo es el proceso que se lleva a cabo dentro del fondo con los bienes recibidos? Los bienes recibidos pasan por 5 fases para poder ser monetizados y responder a las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y paz para la indemnización judicial de las víctimas. Las fases son: alistamiento. Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación hace un llamado al fondo para que identifique el estado en el que se encuentra el bien y posteriormente acuerden la fecha de entrega. Recepción de bienes. Aquí la Fiscalía le entrega el bien al fondo para que éste empiece a ser parte del proceso de administración que se lleva a cabo dentro del fondo. Administración. En esta fase, la administración del bien depende del avance en el proceso de extinción de dominio, es decir, lo que demore el Estado en reclamar bienes de propiedad de personas que los obtuvieron de forma ilícita o han sido usados directa o indirectamente en actividades ilícitas. Después de ello, inicia la implementación del sistema administrativo entre vigilancia, comodato o arriendo. Comercialización. Con el bien totalmente saneado en la parte jurídica, fiscal y física, inicia la fase de comercialización, donde se procede al evalúo comercial y posteriormente se oferta a través de la plataforma digital de la Central de Inversiones S.A.CISA y en la página de la Unidad para las Víctimas. Monetizaciones. Cuando se vende el bien, el dinero recibido ingresa a la cuenta única nacional de la Unidad para las Víctimas con el fin de recaudar fondos suficientes que permitan realizar los pagos de indemnizaciones a las víctimas reconocidas en las sentencias de justicia y paz. Pero si tienen todo, ¿por qué se demoran en monetizar algunos bienes? Pues en algunas ocasiones los bienes administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas presentan dificultades para lograr ser monetizados. Generalmente esto se debe a que algunos bienes se encuentran en zonas de difícil acceso o donde las condiciones de seguridad no son óptimas, ya sea porque están en zonas donde aún persiste el conflicto armado.